Buenas tardes, gracias por dedicarme un poco de tu tiempo para ver estos contenidos. Cuando escuchamos a una persona que te dice buenas tardes, buenos días, gracias, con permiso, podemos pensar, qué buena educación, qué bien educado está. El día de hoy vamos a estar hablando de eso, de la educación, así como va. Así de simple, así de claro. Prepárate, porque esto es ¿Cómo va? Bienvenidos. Corría el año de 1857, más o menos por aquellos tiempos, en el siglo XIX. Y un tipo de nombre Manuel, de apellido Carreño, en Venezuela, vino con una idea que iba a cambiar la manera de educar, de formar a la gente. Y era el manual del buen vestir, el manual de la educación, de los buenos modales, manual que hasta principios de los 80, sobre todo para las damas, para las chicas, para las señoritas, iba a ser contenido o iba a ser manual de la escuela. ¿De qué iba esto? Bueno, el día de hoy si lo leyéramos, porque era un libro grueso, bastante gordo y choncho, si lo viéramos es que muchas cosas nos darían risa. Incluso es imposible que pudiera seguir todas las normas el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una en la que decía, cuando tú llegas a la casa de alguien, es importante, antes de pasar a la casa, escupir en el escupidero. Pero el día de hoy no existe ni el escupidero, y escupir enfrente de gente sigue siendo mala educación. Pero había otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, no levantar el tono cuando alguien te invita a su casa, no hablar en tono muy alto. En eso yo soy muy malo. Siempre mi tono de voz es ¡ah, no! Bueno, eso se considera mala educación. A la hora de estar en la mesa, los codos abajo de la mesa, enderézate, tenías que estar retirado un puño, así, derechito. Y esos eran los buenos modales. Cómo acomodar los cubiertos. Comer con la boca cerrada. Hoy en día es que y a nadie le importa eso. Y había otras normas sobre, por ejemplo, el trato a la mujer, la educación de cómo tratar a la mujer. Uno de ellos es llevar a la dama, a la chica, a tu compañera, del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué del lado izquierdo? Porque la protegías de los insultos, de los piropos atrevidos, de los que estaban en las construcciones, sobre todo en aquellos tiempos. Entonces, si venías tú de aquel lado, protegías, incluso de protegerla de cuando un automóvil pasaba sobre los charcos y aventaba el lodo. Entonces, si tú venías del lado derecho, expuesto hacia la calle, protegías de alguna manera. Y esas eran cosas que ni nos cuestionábamos. Estábamos tan hechos a hacer eso que ya la agarrabas o se sentías que venía de este lado. No, viene. O sea, ya tu subconsciente te traicionaba y te decía, va del otro lado. Y la pasabas para este lado. Abrías la puerta del carro para que se subiera, le dabas la mano, la ayudabas a pasar, abrías la puerta del lugar a donde llegabas para que pasara ella primero. Y hoy en día eso se ha perdido. Esos valores, esa educación se esfumó, se desapareció, se cambió, mutó, yo no sé qué le pasó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primero hay varias cosas. Por ejemplo, la clase de civismo que nos enseñaba a comportarnos en sociedad, con la sociedad, desapareció casi de todos los países. Es que ya el civismo no está. Con la excusa de que no. A ver, primero vamos a eliminar los uniformes. Eso de los uniformes, como que no va. ¿Por qué no va? No, porque cada individuo se tiene que manifestar como él quiera, como él se sienta. Entonces, si le ponemos esas normas, esos estatutos, esas reglas, no, como que no pueden ser ellos. Déjalos que se expresen como son. Es importante que ellos se expresen, se manifiesten como son. Hay que conocerlos. Es una cosa muy bonita verlos como cada uno se manifiesta como es. Así es que eliminemos los uniformes y quitamos los uniformes. Oye, bueno, pero que todos traigan un calzado, unos pantalón más o menos de vestir o casual.
No, déjalos que vengan en shorts o con pantalones todos guandajos, enseñando media pompa, los calzones de fuera, con aretes todas las orejas llenas, con los pelos pintados, parados, rapados, morados, verdes, con tatuajes, camisas sin mangas, escotadas, enseñando la ropa interior, no importa, en chanclas con calcetines, en crocs, con tenis, con zapatos, con tacones, con zapatos de payaso, lo que ellos quieran. Que ellos se manifiesten como son, déjenlos que se expresen, eso es una cosa muy bonita, porque aquí no vamos a encajonar a nadie. Lo curioso de no encajonar a nadie es que terminamos encajonarnos, que ese sería otro tema, pero terminamos encajonándonos todos. Es que ahora yo pertenezco a los que son a los emos, no es que yo a los darketos, no es que yo pertenezco a los fresitas, no es que yo pertenezco a los LGBT, no es que yo pertenezco a los terians, no es que yo pertenezco a los que son de acá, no es que yo pertenezco a los otros. Y empezamos a hacer grupos y a dividirnos todos, cuando antes el uniforme lo que hacía era unificar de alguna manera, porque no se veía la clase económica, no había clases sociales, todos llegábamos con el mismo uniforme puesto y los mismos zapatos y todo era igual, y no te movías el diciendo, no, es que no somos de la misma clase social, no, es que a lo mejor no había esa clase de discriminación que el día de hoy sí se da, porque nosotros lo hemos hecho así. Eso en las normas del civismo, el comportarnos en sociedad. Por ejemplo, hoy en día antes ni te cuestionabas, y cuando hablo de antes no es de, uy, no, pues que este está muy ruco, está canoso, no. Pero tú llegabas al autobús y veías a una señora, no, ni te lo cuestionabas, tu cerebro era más rápido que tú, y era, por favor, siéntese señora. Y era una cosa normal, no es que todos voltean, qué bien grande, no, porque era algo normal, tú lo veías que venía, y al levantarse, no, incluso no era solo uno, se levantaban 3, 4, los que veían a la señora que venía parada en el autobús, es que se levantaban varios. Era normal que se levantaran para darle el asiento a la mujer. Pero ahora con estas cosas del feminismo y el empoderamiento de la mujer, incluso ellas mismas han hecho que estas normas, que esta educación que los hombres, que los caballeros tenían para con las damas, para con las señoritas, hayan desaparecido. Porque antes tú abrías la puerta, no hombre, ¿qué más abrir la puerta tú a mí? Por el amor de Dios, si yo soy una mujer empoderada, yo puedo sola, no necesito que me hable la puerta. No, es que mi amor, no, hazte para allá, yo la abro. Bueno, déjame te abro la puerta del restaurante. No me habla de la puerta del restaurante, yo puedo abrir la puerta del restaurante, ni que fuera manca. Bueno, pues pásale pues, déjame te retiro la silla para que... No, ¿qué me vas a retirar la silla? Tú siéntate allá, hombre, tú a lo que viene, somos iguales. Entonces ella sacaba su silla, se sentaba y a la hora de pagar, no, déjame, yo invito, yo pago. No, mi amor, es que yo pago. No, que cada quien pague lo suyo. Y eso empezó a hacer, después de 1, 2, 10, 15, 20 años, que ya es normal. Los tiempos cambiaron, papás, que tú no entiendes, esto ya cambió. Ahora cada quien paga lo suyo, incluso cuando hay noviazgo de por medio. O incluso ella paga y no pasa nada. Deja tú que no pasa nada. Es que ni siquiera te lo cuestionan, ni siquiera lo vemos. Hay tantos modales, tanta educación, tantas cosas. Por ejemplo, la educación a la hora de comer. Cuando llegábamos a la mesa, normalmente tú llegabas a la casa y te decía tu mamá, un momento, ¿ya se lavaron las manos? No, mamá, no te lavas las manos. No, primero lavarse las manos. Bueno, ya te lavabas las manos, te sentabas en la mesa, pero nadie estaba en su celular, nadie traía audífonos, nadie tenía este tipo de cosas. Te servían tu plato de comida y te decía tu papá, espérense hasta que se siente su mamá. ¿Por qué no? Hasta que estemos todos en la mesa, nadie empieza a comer. Y entonces ya que estaban todos, primero vamos a dar gracias por los alimentos. Y el dar gracias por los alimentos también era una cosa muy común. El persignarte, dar gracias a Dios porque tenías que comer en la mesa. Ahora, qué esperanza. Pero bueno, comías y ya que comías, te levantabas, pero hasta después de la sobremesa. ¿Qué esperanzas que te pudieras levantar así nada más que, bueno, ya me voy porque tengo que hacer tarea o el examen o lo que fuera? Porque cualquier argumento es bueno para levantarte de la mesa. Antes no te levantabas hasta que hubiera la sobremesa y hasta que tu papá, jefe de la familia, el poca pluma de tu casa, se levantara. Nadie se movía de la mesa.
Todos platicaban, participaban en la sobremesa. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue con tus amigos? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo están las actividades? ¿Qué pasó con esto? Los detalles, nos conocíamos, todo. Hoy en día es que todos traen sus audífonos, todos están jugando en videojuegos, la mamá está poniendo en el Facebook: estamos comiendo toda la comida favorita, like, les hice su platillo favorito. Y los que están comiendo ni siquiera se dan cuenta de lo que están comiendo, porque nada más están con los audífonos, mal sentados, con las piernas arriba de la silla cruzadas, el papá contestando emails de trabajo, el otro jugando videojuegos, la mamá en el TikTok, o sea, y ese valor y esa educación que se tenía se ha perdido. Ese valor se perdió. Te levantas y te vas. Pero antes no te levantabas, te levantabas y ayudabas a recoger la mesa, a limpiar. Era normal que dejabas la cocina limpia entre todos. Las niñas, los niños, unos los platos secabas, acomodabas todo la alacena y dejabas la cocina sharp, la mesa del comedor recogida. Todo bonito. Hoy esos valores se han perdido. Ahora bien, hay educaciones y hay valores que no aplican en todos lados. Por ejemplo, en el Oriente, no voy a decir de Japón o China, pero en el Oriente era muy marcado. Yo una vez, tres veces, estuve en el precandidatado para los Legionarios de Cristo, que también hablaremos de eso después. Y me llamó la atención porque estaba en Cheshire por ahí, era que en 1999, sí, 1999. Y estaba en este retiro, y uno de los hermanos que estaba ahí, de Oriente, no sé si era Corea, Japón, China, de donde fuera, pero era por allá. Y estábamos en la misa y de repente se tronaban unos pedorrazos y tú decías, ¿qué onda con este guate? Entonces pues tú seguías, no, pues estamos en un retiro, ¿no? Y de repente, y todo, pues, y no, hasta que ya, con este cuate, o sea, estamos en misa y se está pelle mi compadre. Y entonces un día, 2 días, 3 días, y luego repetía muchísimo cada vez comía. Se oye mal, pero descansa el animal, ¿no? O sea, y eran unos valores, una educación, que hay costumbres que unos dicen, no, es que soltar un gas te hace, retenerlo te hace daño, entonces mejor sácalo. El eructo muchas veces es de buen gusto, pero aquí era mala educación. Tan mala educación se consideraba que lo sacaron, o sea, a los 2, 3 días lo regresaron a su casa, porque era insoportable, porque era muy desagradable. Hay ruidos al día de hoy que eso yo, sí, eso, por ejemplo, yo no sé si sabrán ustedes, pero Sócrates consideraba que había 2 momentos en la etapa de la vida que eran desagradables, que era el ir al baño y el comer. Y entonces dicen que él se aislaba para comer solo, porque no le gustaba estar comiendo con todos. A lo mejor van a decir, bueno, esto se está poniendo a lo que tú decías de comer en familia, pero por ejemplo, yo al día de hoy hay ruidos que no soporto, que está mal porque debes de saber tolerar, de tener tolerancia, ahora que está de moda la palabrita. Pero por ejemplo el chicharrón, cuando alguien está comiendo chicharrón al lado mío, es que eso es más fuerte que mí. No puedo con esos ruidos. Y más si es con la boca abierta, es que Dios de mi vida, ¿no? O el que sorban con... O sea, esos ruidos es de lo más desagradable. Muchas veces no lo puedes contener, no te puedes... O sea, si es chicharrón, es imposible o casi imposible que hagas ese ruido. Pero deja el chicharrón. Cuando hay otro tipo de alimentos y eres de los que hace ese ruidajar en la comida, es que esos son los buenos modales, la educación que se supone que te debieron de haber dado tus papás. Miren, chavos, sobre todo a los chavos, que ojalá vean esto. Tienen todo, tienen una civilización, tienen los medios de comunicación tan avanzados, la tecnología, la inteligencia artificial, los robots, el alcance de lo que quieran, el poder viajar a todos lados con una facilidad. Agarras Airbnb, el avión, arreglas todo y es que te puedes mover. Antes tardábamos 20, 25 años en ir a Estados Unidos. Deja tú allá a Europa, ahora a Europa a todos lados se mueven como si nada porque es muy fácil el coordinar, el tener todo accesible. Incluso muchos dirán, no, es que es costoso, pero muchas veces ya ni siquiera es que sea costoso, porque hay viajes muy accesibles, hay vuelos muy accesibles, hay Airbnb muy accesibles,
Hay un montón de cosas en las que tú puedes viajar y conocer. Ese conocimiento, ese poder viajar, ese acceso a todas las cosas, si le sumas el ser cortés, el ser educado, esas cosas cuando viajas se ven, se sienten cuando tú eres una persona que tiene valores. Lo que les decía del Camino de Santiago. Tú haces el Camino de Santiago y es que todo, buen día, buen camino, pásale y te doy agua y de comer y te doy sandía. Y es una cosa muy bonita hacer el Camino de Santiago porque ves que todo es una alegría, es un querer darte, un querer compartir, una educación de recibir con alegría al que está peregrinando. Entonces, wow. Y muchas veces nosotros que vivimos en las sociedades, en el primer mundo, en las capitales, en México DF, aquí en Los Ángeles, en Nueva York, en Tokio, no sé, en estos lugares que son las capitales, en Madrid, en Milán, estás acostumbrado al ruido, a la gente, al individualismo, al hacer lo que yo quiera para mí. Yo hago lo que yo tengo que hacer, tú haz lo tuyo, no te metas conmigo, no quiero saber de tu vida, no quiero ni que me des los buenos días ni que me saludes. Yo de verdad aquí en Estados Unidos, que eso sí está... Si hay una cosa que se añora de México es la calidez humana. Es la calidez humana. Yo en Estados Unidos tengo que vivir 26 años y es que hay veces que conoces a 2 de tus vecinos, conoces entre comillas y a los demás no los conoces. A menos de que estés en una comunidad de latinos, y todavía ahí es raro que sean las comunidades como, por ejemplo, cuento un caso. En Navidad, pues en México es muy normal, o era muy normal, porque la tradición de las posadas también está, pero es muy normal que hubiera posadas, pero no digo de posadas de la fiesta y la tomadera y la borrachera y el DJ y el mariachi, no, la posada en la que salías a pedir posada con velitas, en el nombre de... ¡Qué cosa tan bonita! Yo vengo de tuve la bendición de estar en una calle en Guadalajara, que era una sola calle, y si mal no recuerdo, éramos 96 chavos en la calle. En una calle te estoy hablando de 100 metros. Éramos 96. Y era una cosa tan bonita las posadas porque salíamos todos, salían los papás, llevábamos el Belén todos, en el nombre de... Y al final la piñata, y todos nos llevábamos. Y era una convivencia muy bonita. Y eran muchos valores. Bueno, toda esa parte también se ha perdido. Yo traté de hacer esto aquí en Estados Unidos. Dije, bueno, vamos a organizar unas posadas. Para empezar, todo, no, que sea bilingüe. Híjole, bilingüe no se puede porque en el in the name of heaven, o sea, no da. Entonces tratamos de traducir los villancicos y a la hora que estábamos haciendo los villancicos, pues un americano dijo, ¿sabes qué? Es que la tonada no funciona en inglés. Tenemos que hacer algo como que le suene al americano, no sé, The Wheels and the Balls Go Round and Round, para que todos sepan la tonada y le ponemos la letra de las posadas, porque si no, no. Entonces ya, bueno, pues anda, le pone The Wheels and the Balls. Y ya entonces, The Wheels and... Entonces ya, no sé, o sea, adaptabas los villancicos a eso, pero era muy complicado. Muy complicado el socializar y para sacarlos, invitarlos, y respondió, no sé, el 30% de los de la calle. Entonces, el aislarte, el no querer preocuparte por el vecino, por los demás, también son modales, es educación. O sea, miren, yo no sé si esto vaya también de la mano del tema, no, pero por ejemplo, aquí en Halloween, en el área de Long Beach, una semana antes de Halloween, pues ya todos estaban decorando con calaveras y cosas de este tipo. Y a lo que voy con esto, no es la decoración ni el Halloween, ni mucho menos, sino que una persona decidió quitarse la vida, se ahorcó en el balcón, en su balcón se ahorcó. Pero resulta ser que parecía parte de la decoración. Entonces, como parecía parte de la decoración, ahí duró 20 días colgado mi compadre. Pero lo curioso de que estuviera colgado es que no estaba maquillado, no estaba pintado, no tenía un antifaz, ¿no? Era el tipo, o sea, tú podías ver a tu vecino, pero la gente no lo conocía. Nadie se había preocupado por la persona, o sea, nadie dijo, oye, no, espérate, ese no es decoración, si ahí está Pete colgado. Nadie dijo nada, lo dejaron 20 días colgado ahí porque nadie se preocupaba, nadie le importaba, nadie lo conocía, nadie era buen vecino. No nos interesaba, estábamos encerrados en mi mundo. Ojalá y con este programa, ojalá con estas ideas, ya tenemos toda la ventaja de tener los medios de comunicación, de tener la inteligencia artificial, todo lo que nos rodea, todo está muy bien, el tener el acceso a todas las cosas, el poder viajar, movernos, todo esto. Súmenle la educación, súmenle los valores, denle un repaso al manual de Carreño. Yo sé que se van arriba y por favor. Pero lo que se puede implementar, implementenlo. Véanlo por qué se hacía, por lo menos. ¿Por qué lo hacíamos?
Porque es importante, yo no voy a decir si quieres o no regresar a las escuelas al uniforme, bueno, habrá sus cosas buenas, habrá sus cosas malas, habrá argumentos, pero tratemos de ver lo que está bien, lo que está mal, pues lo podemos dejar. Pero lo que sumaba, ¿por qué quitarlo? Si funciona, déjalo. Implementa lo nuevo. Implementa lo que quieras, pero déjalo lo bueno, el respeto a tus familiares, a tus padres, a los abuelos, a los mayores, al sacerdote, a la autoridad. Hoy en día también es que el respeto a la autoridad, todos, ¿qué traes? A ver, ¿me vas a dar un balazo? Aquí con las manifestaciones en Estados Unidos, ¿qué? A ver, tú y tal, y se le ponen al brinco, ¿qué? O sea, es que también, si yo estoy para imponer o para hacer que respeten la autoridad y tú llegas y me empujas y me escupes y me pateas y me estás tirando y me empiezan a tirar piedras, a ver, espérate tantito, pues es que así no es la cosa. La culpa no la tiene del oficial que te da el plomazo, la culpa la tienes tú por imbécil, por no tener modales, por no tener educación. Que me pueden dar 10,000 argumentos, no, es que espérate, bueno, ok, pero no es la manera. A la autoridad se le respetaba, se le debería de respetar, porque si no, estamos condenados a vivir en una anarquía, en un desorden. Y eso lo podemos ver en muchos países hoy del continente americano. Y hablo desde Alaska hasta la Patagonia, todo. Entonces, conservemos, desempolvemos, sóplenle a los valores, a la educación. Preocúpense por formarse como el ser individuos de bien, por regresar a esas clases de civismo, a ver cómo me comporto en sociedad. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Hablamos de educación y hablamos así. ¿Cómo va?